Mis amados, bendiciones del Señor. Nuevamente les habla su hermana y maestra Angélica María Lazo para la continuación del tema El arte del ilusionismo. Ya estuvimos en la primera parte y hoy continuamos, retomamos nuestro tema, no sin antes darle gracias al Padre por permitirnos la oportunidad de compartir su palabra por estos medios, de permitir que sus hijos puedan ser reunidos en este medio y alimentarse de su palabra, comer esta comida espiritual que nos nutre y nos hace crecer a la estatura del varón perfecto. Damos gracias al Señor y le pedimos que sea su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, consolándonos a través de esta palabra, edificándonos a través de esta palabra y exhortándonos a través de esta palabra. Que sea el Espíritu Santo trayendo la convicción a nuestra vida de justicia, de pecado, de juicio, que sea el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad que está contenida en la Escritura del Señor. Que sea el Espíritu Santo abriendo los ojos de nuestro entendimiento, para que todo entendimiento entenebrecido que haya en nosotros se vaya, toda ilusión, todo engaño y toda mentira que nazca de nuestra naturaleza humana o que haya sido puesta por el enemigo se vaya en el nombre de Jesús y que así nosotros podamos experimentar y vivir la verdad de Jesucristo. Damos gracias al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy, como les decía, nuevamente retomamos nuestro tema, el arte del ilusionismo, mediante el cual el Señor nos ha venido ministrando. Y para hacer un resumen, podemos decir que en el programa pasado quedamos con la definición del arte del ilusionismo y dijimos que efectivamente el ilusionismo se podía presentar en un hijo de Dios por dos situaciones. Número uno, por el desconocimiento de la palabra del Señor, porque no tenemos el conocimiento suficiente de la palabra del Señor debido a que no pasamos tiempo en comunión con el Señor, en oración y su palabra. Y también porque el enemigo, Satanás, como dice en 2 Corintios 2:11, él trabaja a través de maquinaciones y nos hace ver cosas que efectivamente no son la realidad porque él es padre de mentira. El Señor Jesucristo lo llamó como el príncipe de la potestad del aire, es decir, que de la atmósfera hacia abajo, Él tiene un gobierno limitado sobre el mundo y nosotros estamos en el mundo. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendré esa aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y en su oración en Juan 17 dijo, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y cuando dice el Señor Jesucristo precisamente que nos guarde del mal, es también de esta ilusión que Satanás fabrica. Dimos la definición de ilusionismo como lo que es popularmente denominado magia, que es un arte escénico, subjetivo, narrativo y espectáculo de habilidad e ingenio que consiste en producir artificialmente, o sea, no realmente, artificialmente efectos en apariencia, totalmente aparentes, nada de verdad, nada de realidad, maravillosos e inexplicables mientras se desconoce la causa que los produce. Decíamos que el enemigo, por haberse revelado, no perdió su cualidad de ángel. La palabra de Dios también dice que él se disfraza como ángel de luz. Y dentro de las cualidades que tienen los ángeles está materializar y desmaterializar la energía. Lo veíamos en los ejemplos de la visita de Abraham, los ángeles que visitaron a Lot en Sodoma y en Gomorra, la visita que le hizo el ángel al profeta Daniel. Y por último ponemos el ejemplo de la visita o de la anunciación de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo a la Virgen, que la Virgen en ningún momento se sorprendió o se aterró por ver un ángel, sino se asombró de lo que el ángel pronunciaba, del mensaje que le daba a ella. Esas son las cualidades que tienen los ángeles. Entonces Satanás, como él gobierna de la atmósfera hacia abajo, nos puede poner un arte escénico, nos puede hacer una puesta en escena que nosotros creemos que es cierta y nos está afectando. Por eso se hace necesario que nosotros estemos en comunión con la palabra del Señor, con el Señor en oración, para que sea el Espíritu Santo quien nos esté dirigiendo.
Decíamos, ¿cómo podemos combatir esto? Sencillamente, mi hermano, no confiando usted en usted mismo, sino confiando en el Señor. Hoy en día estamos viviendo totalmente lo contrario en la iglesia. Hoy en día estamos confiando en lo que nosotros pensamos, tomando nuestras propias decisiones. Nosotros nos estamos dejando guiar por nuestro razonamiento y por nuestro intelecto y no estamos consultando con el Señor nuestras decisiones. Entonces, nos estamos guiando por nosotros mismos y no por la verdad de la palabra del Señor. Las indicaciones que se le dieron a Josué fueron claras. Dice, meditarás en este libro de la ley de día y de noche para que hagas todo cuanto en ella está escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que el juicio de Josué tenía que ser modificado. Cada que Josué iba a tomar una decisión, tenía que venir a la palabra del Señor, a ver si lo que él estaba decidiendo era acorde con la voluntad de Dios que está revelada en su palabra o definitivamente nacía solamente de su naturaleza humana. Hoy en día eso no lo vemos en el cristiano. Hoy en día vemos que nosotros estamos haciendo lo que creemos, lo que pensamos o el diseño que el mundo nos ha dado, porque estamos viviendo dentro de las libertades, dentro de las ciudadanías libres, el concepto de libertad que el mundo nos ha ofrecido. Yo soy un sujeto de derechos y efectivamente usted en lo secular, mi hermano, como miembro de un país, el ciudadano de un país, usted tiene derechos y como parte de esos derechos usted los puede accionar, los puede poner en práctica. Pero nosotros como cristianos se nos ha ordenado que toda decisión que tomemos esté arraigada, basada y fundamentada en la verdad de Jesucristo, en la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo podemos combatir el ilusionismo? No confiando en nosotros mismos, poniendo en duda todo lo que salga de nosotros. Y ya en el anterior programa dijimos porque no podemos confiar en nosotros mismos porque nuestra naturaleza está infectada. Hoy en día la palabra infección purula por la cuestión del coronavirus, que es una infección. Asimismo, nosotros estamos infectados del pecado. Nosotros estamos infectados de la iniquidad. Nosotros estamos infectados de la maldad. Por ende, no puede haber confianza de lo que salga de nuestra naturaleza. La misma palabra del Señor refiere en Proverbios 3, versículo 5, dice, fíate de Jehová. Es una orden que me está dando la palabra. No es un consejo, no me están aconsejando ni me están haciendo una recomendación. Me están dando una orden. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hoy en día vemos que estamos haciendo todo lo contrario. Nosotros nos estamos apoyando en lo que nosotros conocemos, en lo que nosotros sabemos, en nuestras profesiones, en nuestras artes o oficios, en nuestras familias, en nuestros vecinos, en un profesional y no estamos recurriendo al Señor cuando aquí nos están dando la instrucción de que tenemos que fiarnos de Jehová. Entonces, cuando miramos la palabra fiarse, ¿qué es? ¿Qué es fiarse? Hemos realmente estudiado esta palabra, sabemos qué significa la palabra fiarse. Pues si vamos al original, sabemos que el libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón, y está dentro del Antiguo Testamento, los libros poéticos del Antiguo Testamento, o sapienciales del Antiguo Testamento. Fue escrito en hebreo y la palabra fiarse, fíate de Jehová. Cuando el Señor me trae esta palabra, decía, ¿qué es fiarme? Yo acostumbro, cuando estudio, coloco lo que yo considero que es una palabra, tomo mi libreta de apuntes, aquí precisamente está, coloco lo que yo creo que es que significa esa palabra. Con posterioridad voy al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, porque es el idioma que nosotros manejamos, el español y el castellano, y busco su significado y por último me voy al original en el que fue escrito. Tenemos entonces que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, en este caso la palabra es hebrea, y la palabra fíate significa apresurarse a refugiarse. Entonces, si le quitamos el fiarse y le ponemos el original, dice, apresúrate a refugiarte en Jehová, apresúrate a refugiarte en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo ahí. Entonces yo decía, wow, increíble esta definición, porque fiar es confianza, es confiar en alguien. Yo lo definía como confía en Jehová y es apresúrate a refugiarte. Y yo decía, bueno, ¿y cuándo yo necesito refugio? ¿Cuándo estoy necesitando refugio?
¿Qué es un refugio? ¿Sí? ¿Cuándo necesitamos refugio? Entonces, el refugio se da cuando realmente una persona está en peligro. Usted no necesita refugiarse cuando usted está en una seguridad. Usted se refugia cuando usted está en peligro. Entonces ahí me está diciendo, apresúrate a refugiarte cuando estés en peligro en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? O sea, ahí lo que me están diciendo es que mi seguridad, mi protección ante el peligro inminente que estoy viviendo, solo es Jehová. Solo es Jehová. Y entonces diremos, no, pero es que a mí nadie me está amenazando. Yo no estoy viviendo una situación de peligro. Yo estoy bien. Me siento cuidado, protegido y seguro. No, eso es ilusionismo. Yo les decía en el anterior video, el apóstol Pablo en segunda de Timoteo capítulo 3, le dice a Timoteo, la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, es considerado el testamento del apóstol Pablo, es una carta más personal que teológica o apostólica, es donde él da sus últimas recomendaciones porque estaba a corto ya de ser sacrificado por el Imperio Romano. Y él le da las instrucciones a su hijo amado Timoteo, amado en el Señor. Y le dice, también es necesario que sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos corriendo peligro. Las 24 horas del día, es decir, 24/7, el cristiano está en peligro. Está en peligro. ¿Y por qué está el cristiano en peligro? Porque él tiene una lucha con su naturaleza humana y porque tiene una lucha contra las tinieblas. Estamos en peligro. Usted duerme en la noche. Nosotros desarrollamos las actividades en el día, trabajamos, oramos, ministramos, estamos con nuestras familias, desarrollamos nuestros quehaceres y llega un momento en la noche donde destinamos un tiempo para dormir. Los demonios no duermen, el enemigo no duerme. Entonces el cristiano las 24 horas de su día está corriendo peligro. Por eso dice, refúgiate, porque nosotros estamos en una condición de peligrosidad. Pablo le dijo, vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, crueles, vanidosos, implacables, desobedientes a los padres, amadores de los deleites más que de Dios, ingratos, impíos, que tendrán, ojo aquí, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. En esos tiempos estamos nosotros, estamos todo el tiempo en peligro, por ende no nos podemos apoyar en nuestra confianza, en nosotros lo que creamos, sino en Jehová. ¿Y dónde encontramos a Jehová? En las Escrituras, mi hermano. Aquí lo encontramos. Aquí encontramos a nuestro Señor, aquí encontramos a nuestro Padre, aquí encontramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y aquí encontramos el Paracleto, al Espíritu Santo. Aquí es donde los encontramos, ¿sí? Porque estamos corriendo peligro, peligro por nosotros mismos, por la amenaza que somos a nosotros mismos y por la amenaza que el enemigo nos tiene. Esa es la realidad. Por eso me dice, fíjate de Jehová. Entonces yo tengo que refugiarme en él las 24 horas del día. Por eso la recomendación a Josué, medita en este libro de la ley de día y de noche. Miren, mi hermano, la mente es algo impresionante, el cerebro es algo impresionante. Yo no soy neuróloga, yo no soy médica, yo no soy psicóloga, yo no soy neurocientífica. Yo simplemente soy una abogada.
pero tengo para decirles que me encanta leer y ver series y programas. Hay un programa que pasa que dice la forma en que el cerebro, juegos mentales, la forma en que el cerebro nos engaña. Somos engañados por nosotros mismos. Ustedes no se alcanzan a imaginar la fuerza y el poder que tiene el cerebro. Las emociones son reacciones bioquímicas y el sentimiento lo que hace es exteriorizar una emoción. Eso es lo que hace el cerebro. Entonces nosotros somos engañados por nosotros mismos. Y el enemigo también, en el mundo, hace escenarios para engañarnos a nosotros. Por eso tenemos que buscar el refugio en nuestro Señor. Vamos a decir, medita en la ley de día y de noche, 24 horas al día, porque hay algo que se llama el código del mal. Hay una película, yo siempre la recomiendo mucho y es histórica. Todos sabemos la Segunda Guerra Mundial, cuando los países aliados se unieron para combatir a la Alemania nazi junto con Benito Mussolini, que tenían a Europa en jaque. Dentro de las herramientas que tenían los países aliados, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, dentro de las herramientas que tenían fue que reclutaron una serie de científicos, de matemáticos, unas mentes brillantes, porque detectaron que Alemania le mandaba mensajes encriptados a sus tropas. Entonces necesitaban desencriptar estos mensajes. Y cuando reclutaron a estas personas, se creó una máquina, que era la máquina que tenían los alemanes, la máquina Enigma, y esta máquina lo que hizo fue desencriptar los mensajes que mandaban los alemanes a sus tropas, y ellos mediante este mismo mecanismo cambiaban los mensajes. Esto fue un punto de partida para que se acabara o se ganara la Segunda Guerra Mundial, para que Alemania y Benito Mussolini fueran vencidos por los países aliados. Alain Turing fue el genio de esta máquina, quien con posterioridad se suicidó debido a que era homosexual, y en ese tiempo el homosexualismo era un delito. Se suicidó comiéndose una manzana envenenada, y dicen que por eso es que tenemos el logo de Apple, una manzana mordida, en memoria de Alain Turing. La película se llama El Código Enigma, si se los pueden ver, se lo digo. ¿Y por qué ustedes dicen, estamos hablando de Cristo y por qué ella trae esto? Porque así mismo tenemos que ser nosotros, desencriptar el mensaje, el código del mal. A nosotros vienen pensamientos, ya sean por nosotros o por lo que el enemigo nos permite ver que estamos desarrollando estos pensamientos. Y tenemos que revisar los pensamientos de nosotros si están acordes a la palabra. Esta es la razón de ser por la que a Josué se le dio la instrucción de meditar de día y de noche la palabra. Esta es la razón de ser, porque el Salmo 1 dice que en la ley de Jehová está su delicia o su deleite, y en ella medita de día y de noche, ¿sí? Entonces, esa es la razón de ser, para que usted pueda desencriptar el código del mal, el mensaje de maldad que tanto su naturaleza humana le está mandando a su cerebro, como el enemigo le está mandando a su cerebro, y usted la pueda combatir con el conocimiento de la palabra. Y de esta forma usted dejar de vivir en un engaño, una ilusión, una mentira, un autoengaño, y vivir en la verdad de Jesucristo. La palabra de Dios, esto no solamente lo traigo en relación con el código Enigma o con la máquina Enigma que fue desarrollada para combatir la Segunda Guerra Mundial, sino que lo traigo porque el Salmo 91, la palabra del Señor nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí cada uno nos tenemos que preguntar qué es habitar y qué es morar, y si realmente estamos habitando y morando, ¿sí? Porque eso es lo que tenemos que mirar. Nosotros sí, vamos a identificar si vivimos o no en un ilusionismo, tenemos que empezar por ahí. ¿Dónde estoy habitando? ¿Y qué es habitar? De acuerdo al Salmo 91, la palabra habitar significa sentarse en quietud, casarse. ¿Con quién te has casado?
Y no te estoy preguntando por el nombre de tu esposo o de tu esposa. ¿Con quién te has casado? ¿Has hecho alianza con el dolor? ¿Has hecho alianza con la falta de perdón? ¿Has hecho alianza con el orgullo? ¿Has hecho alianza con la independencia? ¿Has hecho alianza con la autoestima? ¿Con qué has hecho alianza? ¿O has hecho alianza con el Señor? Eres uno con el Señor. Tienes intimidad con el Señor. ¿Dónde te has sentado en quietud? ¿En silla de escarnecedores? ¿O te has sentado en quietud a meditar en la palabra del Señor para que venga y ella te hable, para que venga y ella te renueve, para que venga y ella te transforme, para que venga y ella te sane, para que venga y ella te restaure, para que venga y ella te haga crecer a la estatura de Cristo Jesús? ¿Con quién me estoy sentando? ¿Dónde estoy habitando? ¿Cuál es mi cobertura? Porque habitar habla de cobertura. ¿Qué te está cubriendo? Y cuando hablo de cobertura no estoy hablando de temas ministeriales de una iglesia, de una denominación. ¿A ti qué te cubre? El tabernáculo fue erigido, pero el tabernáculo no era nada hasta que no llegaba la Shekinah y lo cubría y la gloria de Jehová lo llenaba. La palabra de Dios dice que somos templo. Antes no era un templo, era un tabernáculo. ¿Qué te está llenando? ¿Qué te está cubriendo? ¿Qué está habitando en ti? La palabra del Señor dice que el segundo templo fue erigido por Herodes. El templo donde el Señor Jesucristo entró, lo hizo Herodes el Grande. Y tenía los compartimentos del primer templo, los atrios o el patio, el lugar santo y el lugar santísimo separado por el velo. Pero ahí no había arca del pacto, no había donde Jehová reposara. Por eso es que Joel dice que la gloria de ese templo iba a ser que la gloria postrera de ese templo iba a ser mayor que la primera, porque no había arca de la alianza del pacto, pero Jesucristo entró a ese templo. Jesucristo ha entrado a tu templo. Es la Shekinah de Jehová la que te llena. Es la Shekinah de Jehová donde te sientas en quietud y esperas que Él haga. Estás quietos y ves que yo soy Dios. Estás reposado y estás en quietud, habitando en Él. O estás ansioso y afanado de hacer conforme tu voluntad te dice que hagas. Ahí me debo dar cuenta yo si efectivamente estoy habitando y viviendo conforme la verdad de Jesucristo o en un engaño. Dice el Salmo 91, el que habita, el que se sienta en quietud, el que se casa con el abrigo del Altísimo, con esa gloria de Él, con esa llenura de Él, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando yo leía esto, me llama mucho la atención que uno de los hechos que más nombramos del nuevo pacto o de la gracia y que está reflejado precisamente en los hechos de los apóstoles, es que la sombra de Pedro sanaba. Y entonces Pedro pasaba y su sombra sanaba. Y decimos, wow, la sombra de Pedro sanaba. No era Pedro. De acuerdo a eso era Dios. Porque Pedro reflejaba la sombra del Señor. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra de Pedro era la sombra del Señor que pasaba y sanaba, porque ya Pedro no existía, existía el Señor en Pedro. Era esa sombra que sanaba.
Morar, dice, detenerse usualmente para pasar la noche, quedarse permanentemente. ¿En dónde estás pernotando? ¿En dónde están tus sueños? ¿En dónde están tus anhelos? ¿Están morando en Dios o en qué están morando? ¿Cuál es tu descanso y cuál es tu reposo? David dijo, conoces mi andar y mi reposo. ¿Dónde estoy reposando? ¿Dónde mi alma está reposando? Una vez, a mí me gusta mucho este salmo que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y en mis crisis lo citaba, perdón, y me decía a mí misma, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Para darme sosiego con la palabra del Señor. Y un día el Espíritu Santo me dijo, me dio respuesta. Y me dio respuesta en el Nuevo Testamento, con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 7, si mal no estoy, el Señor Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas. Entonces el Espíritu Santo me decía, estás abatida y estás turbada porque no has aprendido del Maestro, no has aprendido de tu Señor a ser mansa y humilde de corazón. Y hasta que no aprendas a ser mansa y humilde de corazón, tu alma no encontrará refugio, tu alma no encontrará descanso hasta que no dejes de ser una maestra del control, de la autoproyección, del autocontrol. Tú no vas a poder encontrar descanso para tu alma. Y siempre estará turbada y siempre estará abatida. Precisamente por esto. Y mientras mi alma esté abatida y mientras mi alma esté turbada, yo voy a vivir en el ilusionismo y en el engaño y en el terror y en la angustia y en la aflicción que ella misma me va a generar. Por eso Pablo decía en el Nuevo Testamento, Adán fue un alma viviente, sensorial, movido por sentidos. Pero Cristo, el segundo Adán, es un espíritu vivificante. Es un espíritu que da vida. Es un espíritu que está conectado al Padre. Es un espíritu que tiene comunión con el Padre y ahí se genera la vida de acuerdo al Padre, no de acuerdo al derrotero que el mundo ha señalado, ni que tu perspectiva humana ha señalado. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar. Si realmente yo me estoy fiando de Jehová o me estoy fiando de mí misma o me estoy fiando de los acontecimientos mundiales, que ya se levantó un virus, que vino una variante, una revariante, una recontravariante, que nos vamos a acabar, que la economía colapsó, que el petróleo subió, que el dólar subió, que qué vamos a hacer. Tú no dependes de las estadísticas del mundo, tú dependes de la voluntad de Jehová de los ejércitos, que antes de la fundación del mundo dijo que tú debías existir para este tiempo y que Él no te iba a dejar solo y que Él siempre estaría contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. En eso debes estar confiado, y si no estás confiando en eso, mi hermano, yo te invito a que aceptes a Jesús como Señor y Salvador, para que tengas una creencia verdadera de lo que es el cristianismo, de lo que es la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Por favor, pierde el control, mi hermano. Pierde el control. Te lo está diciendo alguien que era maestra del control. Y me ha tocado que vivir las experiencias de perder el control. Pierde el control, mi hermano. Fíate de Jehová. Busca tu refugio, estás en peligro en este momento histórico donde estamos aquí hablando, estamos en peligro, porque la peor amenaza que tenemos somos nosotros y también tenemos amenaza. Lucha, dijo Pablo en Efesios,
contra potestades, gobernadores, huestes de maldad en los lugares celestes. Tenemos principados, tenemos luchas, hermano. No en vano está la armadura de Dios ahí, que no es otra que el vivir de Cristo. Si usted mira la justicia, la paz, la salvación, todas estas cosas son Cristo, la vivencia de Cristo Jesús en nuestra vida. Estamos en peligro constante, mi hermano. ¿Dónde nos estamos refugiando? ¿Dónde estamos habitando? ¿Dónde estamos morando? Si lo estamos haciendo conforme a la palabra, gloria a Dios, porque estamos seguros, estamos confiados. Debajo de sus alas estará seguro, dice la palabra. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, no cerca de ti, acerca, por razón tuya. Si lo estamos haciendo, estamos confiados y seguros en Él. Pero si todavía estamos confiando en lo que el mundo me pueda brindar, en lo que los gobiernos me puedan brindar o en lo que de mí salga, no estamos viviendo la verdad de Jesucristo. No lo estamos haciendo. Estamos en peligro cuando el sentimiento de seguridad, mi sentimiento de seguridad, viene de la confianza propia, o sea, de mí. Viene de mí. O viene de lo que otro me pueda dar a mí. Llámese gobierno, llámese instituciones, llámese esposo, llámese familia, llámese trabajo, de lo que otro, de lo que yo pueda hacer y de lo que otro me pueda hacer. La palabra del Señor no en vano dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, porque el hombre siempre te va a defraudar. Yo siempre te voy a defraudar, yo siempre te voy a engañar, yo siempre te voy a lastimar. Porque eso es lo que está en mi naturaleza humana. Ya lo vimos en el anterior programa. Por eso el Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Eso está en Jeremías 17:5. Entonces, estamos en peligro cuando estoy confiando en mí mismo, en la seguridad que yo mismo me puedo prodigar o en la seguridad, el reposo y el descanso que otro hombre me pueda dar. Y cuando hablo de obra, hablo de instituciones, de gobierno, de matrimonio, de hijos, de familia, de todo lo que tenga que ver con naturaleza humana y que sea lejano de la naturaleza divina de Dios. Ahí estamos en peligro. Y 24 horas 7 estamos en peligro por eso. Si usted prende su televisor ahora, usted misma va a ver que tenemos el rumor de guerra de Ucrania con Rusia y países aliados y la OTAN. Tenemos que el dólar subió, que la inflación en el país, que el índice de desempleo, todas estas cosas. Estamos en peligro inminente. Dentro de los hogares, infidelidades, discordias, disensiones, divisiones, hijos que no se someten a los padres, lo que le dijo Pablo a Timoteo, las tragedias que se están viviendo, los feminicidios, los hijos matando a los padres por herencia. Estamos en constante peligro, mi hermano. Lógicamente lo estamos viendo y nadie está negando que eso sea una realidad. Pero la palabra de Dios lo dice. Si usted está bajo las alas de Él, si usted habita con usted, estará seguro. Y no le están diciendo que usted no lo vaya a vivir o no lo vaya a enfrentar. El hecho de la diferencia es que quien lo enfrenta sin Cristo sufre, mientras que usted siempre es consolado por Él. Porque Él es el Dios de toda consolación. Él le da las fuerzas para que usted combata eso. Entonces, ¿en qué estamos viviendo? ¿En una apariencia, en una ilusión o en la realidad del Evangelio? Y pensamos que el Evangelio son los 4 libros. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y las buenas nuevas de salvación están desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tenemos que apropiarnos de esta palabra. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. El versículo que trajimos, Proverbios 3:5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. De todo tu corazón. O sea, lo que tu corazón quiere hacer con tu naturaleza humana, que lo ponga en Jehová. Para que sea Él el que haga. Busca el refugio allá, porque estás en peligro. Y la segunda parte me dice, y no te apoyes. Una prohibición.
No te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, que cuando yo me estoy apoyando en mi prudencia, estoy contrariando la ley de Jehová. Estoy yendo en contravía de lo que dice su palabra. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué yo no me puedo apoyar? ¿Qué es apoyarse? Descansar. Es fundamentarme. Es sedimentarme. ¿Por qué yo no me puedo apoyar? Porque de acuerdo a la palabra del Señor, en 1 Corintios 3:11 me dice que Jesucristo es el fundamento de todo. Efesios 2:20 lo presenta como la piedra angular. Entonces, en ese fundamento es que yo me debo apoyar. En esa piedra angular es la que yo me debo apoyar. Pero si yo me apoyo en mi propia prudencia, estoy diciendo que me estoy apartando del fundamento que es Cristo Jesús. Y entonces estoy construyendo todo un engaño, una falacia, una mentira y un ilusionismo. En eso me estoy apoyando. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces la pregunta es, cuando te vienen esos sucesos o esos acontecimientos tristes a tu vida, ¿qué haces? Te quedas quieto, buscas la presencia del Señor, derramas tus lágrimas en la presencia del Señor, enmudeces para escuchar lo que Él habla, porque su silencio habla. O actúas inmediatamente, reaccionas. Jesús nunca, la palabra nunca nos habla de que Jesús reaccionó. La palabra nos dice que Él es el verbo y el verbo es la acción de la oración. Jesús accionaba, no reaccionaba. Y tú y yo somos agentes de la reacción. Somos expertos en reacción. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos reaccionando o estamos accionando? ¿Sobre qué me estoy apoyando? Sobre la verdad de Jesucristo, que me dice, en el mundo tendréis aflicción. Es imposible. Vendrán tropiezos. Es imposible que no haya tropiezos. Para el cristiano que se queja de los tropiezos y de la aflicción, vaya la palabra de Dios. Son verdades bíblicas que están presentes. Usted va a tener tropiezos. Usted va a tener aflicción. Usted va a tener persecución, usted va a tener tribulación, usted va a ser calumniado, usted va a ser injuriado, usted va a ser maldecido, usted va a ser de todo lo que vivieron los apóstoles en la iglesia primera y lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Pero él dice, confía, yo he vencido el mundo. No se preocupe por los tropiezos porque hay de quien venga. Las pruebas son necesarias. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Siempre y cuando mi fundamento, donde me esté apoyando, sea Cristo Jesús. Mi piedra angular y mi fundamento. Pero si es mi propia prudencia, voy debajo, de caída, en picada. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es cuando la palabra me refiere a apoyarse? ¿Qué es? Dice respaldarse, sostenerse uno mismo, depender de uno mismo. Entonces, cambiemos, no te apoyo, entonces no te respaldes, no te sostengas y no dependas de ti mismo, me está diciendo la palabra. Y podemos decir, como decimos en Yeter, vamos al Jordán. ¿Cuántos pueden decir, yo hoy no dependo de mí mismo, sino de Dios? Todos cometemos este pecado, porque nos falta la confianza, nos falta el creer, porque creemos en Jesús como una mera creencia. Nos apoyamos nos apoyamos en una mera creencia y no en la influencia que Él tiene en nuestras vidas para actuar desde la naturaleza divina. Eso es lo que pasa. Aquí me está diciendo, no te respaldes,
No te sostengas en ti mismo, no dependas de ti mismo, no te inclines a hacer tu voluntad. Eso es lo que me están diciendo aquí. ¿Cuál prudencia? Y aquí me llama la atención, porque si mi corazón solo saca maldad, ¿cuál es la prudencia entonces? ¿Qué prudencia puedo desarrollar yo? Y cuando ahí el proverbista me está hablando de prudencia, me está hablando de entendimiento, de comprensión, de cordura, de prudencia, de sabiduría. Y la palabra de Dios, Pablo en Efesios 4 dice, no seáis como los otros gentiles, porque usted y yo somos gentiles. No seáis como los otros gentiles que tienen el entendimiento entenebrecido y viven ajenos de la vida de Dios, debido a que se apoyan en la vanidad de su mente. La pregunta es, ¿tú eres un gentil regenerado, hijo de Dios, que fuiste lavado en la sangre de Jesucristo, o todavía sigues siendo como los otros gentiles que tienen el entendimiento entenebrecido? Porque si la naturaleza humana solo produce maldad, tu entendimiento por ende es entenebrecido. Tienes una vanidad mental, tu mente es hueca, vacía, fatua, pero crees saberlo todo. Mira, cuando Cristo fue expuesto a las autoridades para ser juzgado y llevado a la crucifixión, en Juan 18:38, esta es una conversación muy importante. Jesús le dice a Pilato, tú dices que yo soy rey, pero mi reino no es de esa tierra. Yo soy la verdad, yo vine a implementar la verdad. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y ahí se termina la conversación. Te estoy hablando de un gobernador romano, un hombre de ciencia, de sabiduría, de entendimiento, de intelecto. Un hombre que había saboreado los postulados de los filósofos de la antigüedad que existieron antes de Cristo. Aristóteles, Sócrates, Platón, de estos hombres sabios que hemos escuchado de la antigüedad, los filósofos griegos. Y termina diciéndole a Cristo que es la verdad. Tuvo la verdad al frente y no la supo reconocer. Tú y yo, ¿cuántas veces tenemos la verdad enfrente y no lo sabemos reconocer? ¿Cuántas veces tenemos esa verdad enfrente y no la reconocemos? Porque tenemos el entendimiento entenebrecido. Somos como los otros gentiles. Por eso me dice, no te apoyes en tu prudencia, porque mi prudencia es entendimiento entenebrecido de la verdad del Señor. Mi entendimiento es vano, mi entendimiento es hueco, mi entendimiento es pato, es fluctuante, de acuerdo a las circunstancias. Eso es lo que es el hombre. Y eso es lo que es el hombre cuando se apoya en sí mismo. No producimos nada bueno, por ende mi entendimiento no puede ser bueno, está nublado, entenebrecido. Apóyate en la verdad de Jesucristo. Para las circunstancias que estás viviendo, busca la palabra del Señor, apóyate en ella. ¿Qué te dice esta maravillosa palabra frente a la circunstancia que estás viviendo dentro de tu hogar? El hogar, la relación de pareja con tu esposo o tu esposa, la relación con tus hijos, la relación con tus padres, la relación con tus hermanos de sangre, la relación en tu iglesia, cómo está tu congregación, cómo está la relación con tus pastores, con tus líderes, con tus hermanos en la fe, cómo está esa relación, cómo estás manejando el liderazgo, el ministerio que el Señor te ha dado. ¿Desde qué plataforma lo estás haciendo? ¿Desde la plataforma del reconocimiento y beneficio o desde la plataforma del siervo inútil que hace lo que el Señor le mandó a hacer? ¿Cómo está tu relación con tus jefes, con tus patrones, con tus compañeros de trabajo, con tu comunidad, con tu vecindad, con tus vecinos? Realmente ellos pueden decir, ahí está Cristo en la vida de esta mujer o de este varón.
Ellos reflejan realmente a Cristo Jesús. Tu vida está dando testimonio de la verdad de Jesucristo. Vives realmente a Cristo. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y muchas veces hemos citado esto cuando estamos en un problema de enfermedad, pero la verdad que es detenido en la parte A de este verso, para mí el vivir es Cristo. ¿Vives a Cristo? ¿Vives la verdad de Jesucristo? ¿Vives el amor de Cristo? ¿Vives la bondad de Cristo, la misericordia, su compasión, su mansedumbre, su humildad? Realmente lo estamos viviendo. Porque es que eso demuestra si mi entendimiento está entenebrecido o no, porque él dice ajenos de la vida de Dios. La consecuencia de un entendimiento entenebrecido es estar ajeno a la vida de Dios. Y la palabra refiere que nosotros hemos venido a ser cercanos después de estar ajenos o alejados. Dice que el Señor derrumbó el muro que nos separaba y nos hizo cercanos a nosotros. Pero también Pablo más adelante, porque estoy hablando del mismo libro de los Efesios, Pablo más adelante dice, están lejanos los que tienen el entendimiento entenebrecido porque tienen vanidad de la mente. La pregunta es, ¿estás cercano a la vida de Dios? ¿Vives a Cristo? ¿Das testimonio de Cristo? La gente cuando te ve, no solamente en la predicación del evangelio, sino con tu vida das testimonio de Cristo. Y si no tienes el entendimiento entenebrecido, te estás apoyando en un entendimiento entenebrecido. Y eso es lo que hace que no prosperes en la vida cristiana. Y cuando hablo de prosperidad no estoy hablando nada económico. Que no crezcas. Que el fruto del Espíritu no se puede evidenciar en ti. Estas son las condiciones. Porque te estás apoyando en tu propia prudencia. Estás siendo sabio cuando eres necio. No sabemos nada. Lo poco que conocemos, porque al Señor le ha placido darnos a conocer. Esa es la única gloria que tenemos. El entendimiento es la facultad de razonar, de tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Formarse una idea determinada de la realidad. ¿Qué idea te estás formando de la realidad? ¿Has podido entender que estamos en este mundo pero que no somos del mundo? ¿Has podido entender que somos extranjeros y advenedizos en esta tierra y que nuestro reino no es de esta tierra, es celestial? ¿Has podido entender que tú ya caminas bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús? ¿Has podido entender que el Espíritu Santo habita en ti? ¿Has podido entender que Él gime y intercede por ti ante Dios cuando no pedimos como debemos pedir porque hacemos oraciones estúpidas? ¿Entiendes que estás aquí con el único propósito de darle alabanza al nombre de nuestro Señor, para la alabanza de su nombre, que no es otra cosa que exhibir el carácter de Cristo Jesús, el carácter del Padre? Cristo era la imagen del Dios invisible. Tú eres la imagen de Cristo. Tú eres la semejanza de Cristo. ¿Vives la realidad del Evangelio? ¿O en qué realidad vives? A mí me tocó que verme por instrucción del Espíritu Santo las 4 películas de Matrix para entender la realidad eterna. Y al protagonista le daban una cápsula para sacarlo de esa realidad virtual en la que tenía. A nosotros se nos fue dada la sangre de Cristo, del Cordero. Vivimos esa sangre, contemplamos la cruz del Calvario. Podemos decir que con Cristo estamos juntamente crucificados. Podemos decir que con Cristo padecemos juntamente. Podemos decir que todo lo que tenemos es basura o lo tomamos por pérdida o por basura por la excelencia del conocimiento de nuestro Señor. ¿Hemos podido llegar a ese nivel de entendimiento? ¿O qué realidad es la que me estoy haciendo? Porque aquí me dice que me puedo formar una idea determinada de la realidad. ¿Esa es la realidad tuya? ¿Cristo es la realidad tuya? ¿O la que te plantea la sociedad?
o lo que te plantea tu naturaleza humana, que no sale nada bueno sino maldad. Aquí es donde nos tenemos que cuestionar, mi hermano. Cristo dijo, ¿saben ustedes por qué se enojan conmigo para haciéndolo? Porque ustedes no entienden mi lenguaje. Ustedes no conocen mi lenguaje. Por eso planean matarme. Porque no entienden mi lenguaje. Entiendes el lenguaje de Cristo. Conoces el lenguaje del amor. Realmente pasas tiempo escuchando a Jesús. Eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. ¿En qué me estoy apoyando? ¿En qué me estoy respaldando? ¿En qué me estoy sosteniendo? ¿En qué estoy dependiendo? ¿Qué estoy viendo? En Hebreos me invitan a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. El autor, en Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, menospreció lo oprobio. Nosotros hoy en día menospreciamos al que nos hace oprobio. No menospreciamos el oprobio, sino al que nos hace oprobio, al que nos avergüenza, al que nos humilla, al que nos ultraja, al que nos persigue, al que nos es desleal, al que nos falta la verdad, al traicionero. A ese estamos menospreciando. Y no entendemos que son situaciones que el Señor ha diseñado desde la eternidad para que cada uno de nosotros la vivamos y podamos ser perfeccionados en la verdad de Jesucristo. No te apoyes, no te respaldes, no te sostengas, no dependas de tu prudencia, de tu entendimiento entenebrecido. No te apoyes en lo que has aprendido. Te invito, no te apoyes en lo que has aprendido. No te apoyes en lo que has entendido. No te apoyes en lo que razonas o en tu raciocinio. No te apoyes en las decisiones que tomas. No te apoyes en la idea de lo que crees que es la realidad. No te apoyes en tu juicio. No te apoyes en las reflexiones que haces. No te apoyes en tu sensatez. No te apoyes en tu responsabilidad o la de otros. No te apoyes. Eso te estoy diciendo hoy. ¿Por qué? Porque como decíamos, tu corazón es engañoso y perverso. Y porque Satanás se disfraza como ángel de luz. No puedes apoyarte en otra cosa que no sea la verdad de Jesucristo. Tu juicio no es sano, tu juicio está nublado cuando no está acorde a la voluntad del Padre. Jesús decía, yo juzgo y mi juicio es sano, porque yo no hago lo que quiero hacer, sino que hago la voluntad del Padre. Te pregunto en esta hora, cuando haces un juicio de valor, cuando haces un juicio de reproche, cuando vas a tomar una decisión, ¿está acorde a la voluntad del Padre, sí o no? El cristiano está llamado a juzgar. Eso dice la Escritura. Cuando hace la voluntad del Padre. Porque el juicio del cristiano va amarrado a la voluntad del Padre. No es independiente a esa voluntad. Entonces, si te estás apoyando en tu propio juicio, en el que sale de tu naturaleza, en tu responsabilidad y en tu sensatez, no estás actuando dentro de la verdad de Jesucristo. Porque la verdad de Jesucristo no es otra que la voluntad del Padre, sino que estás actuando en el engaño de tu corazón, en la mentira de tu corazón. En eso estás actuando. El engaño es como un montículo, dice la palabra. Como un monte, como algo hinchado, como algo crecido, dice. Que solo produce fraude, que solo es rastrero.
Eso es lo que es el engaño. El Señor Jesús dijo en Mateo 15:19 que era lo que salía del corazón. Del corazón no sale nada bueno, de él salen las perversiones, los adulterios, los homicidios. Dijo el Señor Jesús, porque del corazón salen. Confirmó la sentencia, esa es la sentencia de segunda instancia de Jeremías 17:9. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por eso cuando hace referencia a engañoso es un montículo, porque te inflas, porque te creces, porque te sube el ego. Ese es el engaño que hay en tu corazón, el ego, que te lleva a fabricar malos pensamientos, que te lleva a planear homicidios, que te lleva a adulterar, que te lleva a fornicar, que te desvía de la verdad de Cristo Jesús. Eso es el engaño. Ahí está el engaño. O sea, aquí hay que mirar. Cuando Juan el Bautista empezó la predicación del Evangelio para darle, que fue la antesala de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista decía, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el arrepentimiento no es otra cosa que metanoia en el griego, que es cambio de mente, cambio de actitud. Cambia su pensamiento, inmediatamente cambia su actitud, o sea, el accionar de su pensamiento. Romanos 12:1-2 dice, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, arrepentimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Eso dice Romanos. Y Juan el Bautista empezó con la predicación de un genuino arrepentimiento para poder ser desarraigados de la mentira en la que vivimos, para poder ser trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable, para dejar de ser hijos del diablo, pasar a ser hijos de Dios. Él es padre de mentiras, dijo el Señor Jesucristo, y cuando habla de suyo habla. Él y yo no tenemos nada en común. Tú fuiste sacado de ese reino. Fuiste adoptado por el puro afecto de la voluntad del Señor para que vivas en la verdad. Para que la hinchazón de tu corazón ya no vaya más contigo y no te nuble el entendimiento. Mira, el apóstol Pablo vivía en un ilusionismo. El apóstol Pablo vivía cuando era Saulo de Tarso. Vivía en un ilusionismo, él creía que estaba haciendo las cosas bien, pero las decisiones que se tomaban en el Sanedrín, que lo manejaban a él, y las decisiones que salían de su corazón eran erróneas totalmente, a tal punto de pedir cartas para perseguir y matar a los cristianos, porque él creía que estaba defendiendo una verdad, la verdad que supuestamente él creía que estaba en la Torá. Hasta que llegó el camino de Damasco y tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, pero no fue solamente el encuentro con el Señor Jesucristo que necesitó Pablo, sino de un Ananías. El Señor Jesucristo le dijo, levántate, es el tiempo, necesitamos Ananías y Felipe que se levanten. Levántate, Ananías, y ve a la calle derecha, a la calle recta, al camino que se necesita para la salvación. Ahí encontrarás a un hombre de nombre Saulo. Él quedó ciego y necesita que tú ores para que vuelvas a ver. Y cuando Ananías llegó y puso sus manos sobre Saulo, dice que le cayeron escamas de sus ojos. Esas escamas son las que muchos tenemos hoy en día, esas escamas que no nos dejan ver la verdad del Evangelio, ni vivirla, ni experimentarla, ni dar testimonio de ella. Eso es lo que pasa porque tenemos escamas. Tenemos la Torá, tenemos la Biblia, lo hacemos igual que Pablo, pero las escamas de nuestros ojos no han caído. Necesitamos que el velo sea rasgado y empecemos a vivir en la verdad de la Escritura.
de la doctrina bíblica, afirmarnos en la salvación, que es la justificación mediante la fe, que es la santificación, que es la glorificación, que es la obra de gracia del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos vivir esas verdades bíblicas para dejar de estar viviendo en la mentira que hemos estado viviendo. Esa es la realidad. Pablo lo vivió. El eunuco era prosélito, se había convertido al judaísmo. Y él venía a adorar, era un verdadero adorador. Desde la eternidad Dios lo tenía como un adorador. Desde la eternidad Dios lo había destinado como un adorador. Vino a ofrecer las ofrendas y ya se devolvía a su tierra. Y el Señor dijo, Felipe, levántate, Felipe, y ve a la frontera, a la franja de Gaza. Y no permitas que este hombre salga de estos límites hasta que él no comprenda la verdad del libro de Isaías. Por eso la pregunta de Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo podré si no hay quien me explique? Ora al Espíritu Santo para que te traiga la revelación de la palabra, porque eso es lo que necesitamos en este tiempo. Que tus ojos sean abiertos para que dejes de vivir en engaño, autoengaño, mentira e ilusión. Y empieces a vivir la verdad del Evangelio. Empieces a disfrutar de las bendiciones del Señor. A encontrar reposo, paz en el Señor. Él es nuestra paz, dice la palabra. Jesucristo es nuestra paz. ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué vives ansioso? Porque no conoces la paz del Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Porque tu mente no tiene paz, porque tu corazón no tiene paz, porque no conoces la verdad del Evangelio. No lo conoces. Y hay un montículo en tu corazón de ego, de orgullo, de yo. Te apoyas en tu prudencia que solo se refiere a un entendimiento entenebrecido. Eso es lo que está pasando. Esa es la realidad. El Señor dice, tu corazón es engañoso, pero no solamente engañoso, sino perverso. ¿Qué es perversidad? Que es frágil, que es débil, que es melancólico, o sea, emocional. Se rige por emociones. ¿Se acuerdan? Les decía, Adán, alma viviente. Cristo, espíritu vivificado. Que es enfermo, que es incurable. Por eso tenemos raíces de amargura, por eso tenemos rencor, por eso tenemos resentimiento, por eso tenemos rabia, por eso tenemos celos, por eso tenemos pleitos, por eso tenemos contiendas, por eso nos aislamos. Porque muchos cristianos han optado de aislarse, que para no que nos dañen o hacer daño a los demás. Eso no es bíblico, mi hermano. Usted está en pecado y debe arrepentirse. Su corazón está enfermo y necesita la cura. Su corazón está enfermo. Se rompe con facilidad. Pregunta, ¿el corazón de Cristo por qué no se rompió? Es que me duele lo que me hacen. Eso yo estoy diciendo que no. Pero el corazón de Cristo, ¿por qué no se rompió? ¿Qué pasó ahí? Las ofensas que él recibió, no las hemos recibido nosotros. El Hijo de Dios, Dios mismo en la tierra. Y le dijeron, por Beelzebú, echa fuera a los demonios. Así le dijeron. Por Beelzebú, echa fuera a los demonios. Lo azotaron. Lo expusieron al escarnio. Y en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué te dueles? ¿Por qué te ofendes? ¿Por qué guardas rencor? Porque la verdad de Cristo no está en tu vida. Porque la humildad que desarrolló Cristo, hombre, no está en tu vida. Porque la humildad no viene como fruto del Espíritu Santo. Miremos Gálatas. En ninguna parte aparece la humildad. Aparece la mansedumbre, pero no la humildad. La desarrolló Cristo, hombre, 100% hombre, en obediencia a lo que el Padre estableció. Teniendo y reconociendo una bajeza comparativa de él con el Padre, la grandeza del Padre y su pequeñez.
Asimismo, nosotros tenemos que reconocer esa pequeñez que tenemos. Y no solo esa pequeñez, sino moralmente la inmundicia que tenemos. Y ahí, entonces, cuando alguien diga algo de mí, yo voy a decir, no me voy a ofender. Porque no lo estoy haciendo, es cierto que no lo estoy haciendo. Pero no es porque no quiera, sino porque el Espíritu Santo me ha guardado de hacerlo. Porque soy capaz de hacer eso y cosas peores. Esa es la realidad. Se rompe nuestro corazón fácilmente y nos dolemos y nos dañamos y empezamos a fabricar ilusiones, engaños, tramas, mentiras. Nuestro corazón no tiene resistencia, por eso necesitamos la fuerza del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es débil, porque no tiene resistencia. La fuerza, pero recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Para ser testigos de Cristo, mi hermano, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y no estoy hablando del poder y la explosión de hacer milagros y señales. Lógicamente eso viene dentro del paquete. Pero es el poder de ser transformados nosotros a la imagen del Hijo de Dios. Para ser testigos, dice Jesús. El testigo es el que da testimonio de lo que percibió por sus sentidos, porque tuvo contacto directo con el hecho. ¿Tienes contacto directo con el Espíritu Santo? Puedes decir, el Espíritu Santo ha transformado estas áreas de mi vida. De eso se trata. Si no, tu corazón sigue siendo perverso. Tu corazón sigue estando perverso. El gozo del Señor es nuestra fuerza, dice el Antiguo Testamento. Y Pablo decía, por tanto me gozaré, me gloriaré en mis debilidades. 3 veces le pidió al Señor, dice Corintios, de que le quitara un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto me gloriaré en mis debilidades. ¿Te glorías en las debilidades? ¿Te gozas en lo que sufres? ¿Te gozas en lo que padeces para que el poder de Dios se fortalezca en ti? ¿O te entristeces por lo que estás viviendo y reniegas y pides al Señor que te quite eso y que te haga justicia? ¿Qué está pasando con nosotros? Eso demuestra qué clase de corazón tengo y en dónde estoy viviendo, si en la verdad de Jesucristo o en la mentira de Satanás o en la mentira, engaño e ilusión que fabrica mi naturaleza humana. Esa es la realidad. Acordémonos que el ilusionismo es un arte. El ilusionismo es un arte. Y este arte es una actividad que el hombre recrea. Todos los días la estamos practicando. Estamos siendo transformados. La palabra dice que de gloria en gloria, y cuando pensamos de gloria en gloria es porque temblamos y cae fuego del cielo. No, de gloria en gloria es porque en cada prueba estamos viendo el señorío, la gloria del Señor, su majestad y su poder operando en nosotros. Eso es llevarnos de gloria en gloria. Entonces, hoy te invito, mi hermano, a que reflexiones en este tema y te preguntes, ¿hasta hoy he vivido en ilusionismo o en la verdad de Jesucristo? Si has vivido en la verdad de Jesucristo, te felicito, mi hermano, y te invito a que sigas pegado de Él, así. Pero si has vivido en un ilusionismo, te pido que te arrepientas hoy en el nombre de Cristo Jesús. Un arrepentimiento genuino que venga a tu vida. Y que el Espíritu Santo pueda transformar tu vida y pasarte y hacer que las escamas de tus ojos se caigan para que veas la verdad de Cristo Jesús y puedas vivir el glorioso evangelio que nos vino a dar libertad. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para que vivamos en la libertad del Evangelio y podamos gozarnos en el Señor. Y estar gozosos en el Señor, dar fruto del Espíritu Santo, ser testigos de Cristo. Confesar al Señor no solamente de palabras, sino con nuestras acciones. Y que el mundo, la creación, como lo dice el libro de Romanos 8, pueda ver la manifestación de nosotros, que sí somos hijos de Dios. Esa es la invitación del día de hoy. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y por hoy hemos terminado. En otra próxima ocasión nos estaremos viendo. El Señor te continúe bendiciendo, mi hermano.